cúpula y del poder ejecutivo de un estado de bombardear instalaciones ubicadas en un estado vecino de fuerzas insurgentes nacionales. Es decir, constituye esto una acción realizada por órganos que tienen el control de la política, que planifican y realizan la acción, que arriesga que se constituye delito de agresión en los términos en los que lo venimos manejando. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta a Alejandra, que está de Chile, la palabra. Y con eso le damos paso después a los expositores para puedan responderlas y concluir la sesión. Una es un comentario a lo que acaban de decir en relación con la legislación chilena y la otra pequeña pregunta. Efectivamente, cuando aprobamos la legislación en Chile, se insertó un artículo destinado en el fondo a dejar una situación de statu quo. Eso porque a esa altura en Chile los tribunales estaban juzgando ya delitos considerados como de lesa humanidad en base a que se consideraban que formaban parte del derecho constitucional. Entonces la idea de insertar este artículo puede decir aquí no vamos a innovar con esto y por tanto ustedes jueces continúan juzgándolo como lo han venido hecho hasta el minuto. En la práctica ha seguido operando un poco de esa manera porque al menos nosotros no hemos tenido conocimiento de juzgamientos bajo la ley que especificó el estatuto. Eso es como continuación de lo que habían dicho antes. Y yo tengo una pregunta en relación con el crimen de agresión y esta propuesta que ustedes tienen de redacción de alguna manera para la tipificación. Porque al menos desde mi perspectiva pienso que al menos que haya jurisdicción universal, es medio, por decirlo de alguna manera, superfluo establecer algún crimen de agresión si no se establece esa situación, porque si se trata de un hecho que es cometido en el territorio uno, probablemente no va a estar la persona en el lugar y tampoco va a tratarse probablemente de un nacional con el cual normalmente nosotros tenemos jurisdicción para juzgar. Entonces, veo un tanto difícil la figura de la tipificación misma si no va asociado a un tema de jurisdicción. Ahora, aceptar una jurisdicción universal en esta materia también lo veo bien complicado. No sé qué opinión tienen ustedes. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos paso a los expositores para No, mentira. A ver, yo creo que en el crimen de agresión, como en todos los otros crímenes del Estatuto de Roma, hay la necesidad de un conocimiento de la acción, porque eso es parte de las garantías del derecho penal, de la intención de cometer el crimen. Incluso en el caso de genocidio se exige además la intención de exterminar, pues así al grupo nacional, étnico, racial o religioso, pero no en el caso de la agresión que pone con la intención de apoderarse del otro Estado. ¿No es así? Sino simplemente esos 4 elementos que hemos visto sin la intención de apoderarse. Entonces yo creo que la respuesta a su pregunta desde mi perspectiva, no sé, asesor del Tribunal Constitucional, ¿de qué país es usted? Ah, de aquí. No le reconocí el acento. A ver, yo creo que evidentemente se trataría de un acto de agresión. O sea, dentro de los supuestos que están establecidos en el 8 bis, adoptado en Kampala, encaja esa figura. Yo veo que no encajaría si es que se hubiera agregado algún otro elemento que apuntara a la intención con la intención de apoderarse de otro Estado, ¿no? Yo creo que es una violación de tal magnitud, de tal envergadura, que un Estado ataque a otro, incluso si es que allí hay fuerzas terroristas, guerrilleras, como quiera usted llamarlo, del otro Estado. Lo segundo que quería decir es que, frente a la pregunta que hizo Michelle Reyes, la pregunta que ha hecho la persona en este momento, es que yo no creo sinceramente que decir que al juzgarse un crimen de agresión, lo que supone evidentemente evaluar si hubo un acto de agresión, vulnere el principio de igualdad soberana entre los estados. Y es por eso que me resulta un poco difícil comprender la propuesta, en el sentido, entiendo la razón de ser de esta propuesta, evitarse problemas, etcétera,
pero al ponerse cualquiera de los siguientes actos prohibidos, de alguna manera intenta alejarse de ese escenario problemático. Pero en mi opinión, el hecho de que para que haya un crimen de agresión tenga que ver un acto de agresión de ninguna manera significa una violación al principio de igualdad soberana, porque con esa lógica, en realidad también un crimen de guerra podría juzgar un crimen de guerra podría significar de alguna manera evaluar la política del otro Estado que decidió cometer un crimen de guerra y por lo tanto, ¿se dan cuenta? Entonces yo pienso que no habría que tenerle miedo a una tipificación nacional que reprodujera tal cual el artículo propuesto por la enmienda de Kampala, porque surge de un consenso internacional y no creo que signifique ninguna vulneración al derecho a la igualdad soberana de los Estados. Y finalmente, con relación al tema de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal es un tema muy sensible, ¿no? Yo estuve en Chile en el 98 y recuerdo que ese día la prensa decía a ver quién juzga a los españoles cuando vinieron a hacer todo esto aquí a Chile, hasta titulares que decían tuviera superado en Santiago, ¿no? Entonces, mil cosas de ese tipo, y es un tema sensible para nuestros países, para los países del África, del Asia, hablar del tema de jurisdicción universal, porque normalmente han sido los jueces de países desarrollados los que han ejercido esta jurisdicción sobre presuntos criminales de países subdesarrollados. Esto tiene una explicación histórica larguísima, que por supuesto no voy a decir, Gonzalo, pero lo que sí quiero señalar es que la jurisdicción universal es una cuestión que hay que reconocer que solo se da cuando el Estado no quiere juzgar. Es como ponerle un espejo al Estado y decirle, mire, esto es lo que usted está haciendo y por eso es que nosotros tenemos que actuar, ¿no? Entonces se despierta la vergüenza y los Estados de pronto empiezan ya a juzgar por otras cosas, de repente, si no pueden juzgar por eso. En esta medida, yo no sobrevaloraría la importancia de la jurisdicción universal. Yo creo en un uso inteligente de la jurisdicción universal. Por ejemplo, y con eso acabo. No sé si ustedes saben quién era Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos era el asesor, el Rasputín de Alberto Fujimori, y en un momento, cuando él quiere salir del Perú, porque ya ve que todo el mundo quería detenerlo, llega a Panamá. ¿Correcto? En su periplo llega a Panamá. Y en Panamá, ¿por qué llega? No porque le encante Panamá, que es un país precioso, sino porque en Panamá tenía cuentas, ¿no? Entonces, llega a Panamá y una ONG panameña, en comunicación con una ONG peruana, presenta una denuncia por tortura contra Vladimiro Montesinos, por los hechos de la Catuta de Barrios Altos. Fíjense, una denuncia contra un peruano que había cometido sus crímenes en Perú contra peruanos. Eso se llama jurisdicción universal. ¿Acaso se logró que Panamá juzgara a Vladimiro Montesinos? No, esa ni siquiera fue la intención. La intención era que Montesinos saliera corriendo de Panamá, porque ya una posibilidad de asilo era bien difícil con esa denuncia de por medio, que cometiera errores, como de hecho los cometió, se fue a Venezuela y lo atraparon, etc. Entonces la idea, yo creo que la utilidad de la jurisdicción universal es ir cerrando el cerco, es ir haciendo que la impunidad no tenga viabilidad, es utilizar inteligentemente todas las herramientas para que la persona que ha cometido estas cosas gravísimas responda a la justicia. No más que imaginarnos a un juez peruano, a un juez ecuatoriano, a un juez boliviano ejerciendo la jurisdicción universal, porque ni tenemos los recursos, ni la técnica, tenemos miles de casos totalmente retrasados en nuestros países, tenemos nuestras cárceles repletas de gente con múltiples violaciones de derechos humanos, etc. Entonces yo creo que ese es el mensaje de la jurisdicción universal. Bien, solo un apunte respecto a la pregunta del señor asesor del Tribunal Constitucional. No voy a entrar a calificar el crimen de agresión, pero solo un matiz. Una situación como la que usted describe supondría, respecto a las relaciones entre el Estado donde tiene lugar el evento y el Estado que mueve sus tropas hacia él, la activación del derecho humanitario relativo a conflictos armados internacionales. Sí, recuerdo a Angostura, por ejemplo, por decirle... ¿No supuso la voluntad de ocupar territorialmente el Estado? No, podemos referirnos, por ejemplo, a lo que hizo Colombia con un campamento de las FARC en Angostura, en Ecuador. Entonces, ¿cómo se califica, qué se activa en derecho humanitario, que es lo que se vincula a crímenes de guerra, que fue mi tema? El derecho humanitario aplicable a conflictos armados internacionales entre ese Estado donde tiene lugar el evento y el Estado que movió allí su tropa. Entonces eso ya es sintomático, ¿no? De que se considera
las normas aplicables a un conflicto armado entre dos estados por ese hecho, pese a que la intención no era ni la ocupación ni la invasión de ese país. Hasta donde tengo entendido, las tropas extranjeras no llegaron a ocupar el territorio, ¿no? Así es decir, fue a distancia, no fue... Claramente esto es una gran materia de debate, que los invito al terminar la sesión a que puedan seguir conversando, porque estamos corriendo con el tiempo. Simplemente le doy 30 segundos a Débora para terminar con la siguiente intervención. La propuesta de PGA es para cuando los estados consideran que tienen este problema, y estoy de acuerdo porque son argumentos que se han mencionado, pero está la práctica. Eslovenia, Luxemburgo, Croacia han implementado la definición tal y como está en Kampala con el acta. El juzgamiento, la tipificación es precisamente necesaria para garantizar que dentro del principio de legalidad se tipifique, especialmente cuando consideramos que el acto de agresión por lo general puede darse lugar en cambio de régimen. Libia, Irak, en el que la intención es juzgar a los propios nacionales, y también hay propuestas de control de los propios nacionales, de no cometer, de prevenir el acto de agresión y de garantizarse que el primer ministro consulta con su asesoría jurídica para garantizarse la legalidad, y en caso de que el primer ministro, en este caso Nueva Zelanda, participe en una coalición de fuerzas que puedan estar actuando con el uso de la fuerza sin la autorización del Consejo de Naciones Unidas, de Seguridad de Naciones Unidas, podría llevar a que el individuo sea considerado que cometió un crimen bajo derecho nacional. Y en el tema de jurisdicción universal yo no tengo una postura, yo estoy de acuerdo totalmente con la profesora Salmón. Creo que existe práctica de ejercicio de la jurisdicción universal para casos de crimen de agresión después de la Segunda Guerra Mundial. Los propios tribunales de Nuremberg de la ocupación americana, podemos discutirlo, pero como ONG mantenemos el principio de territorialidad y personalidad activa, y al mismo tiempo hay una tendencia de homogeneizar. El crimen de agresión es tan grave como los otros crímenes, y República Dominicana, Venezuela los ha incorporado respetando los mismos principios jurisdiccionales que incluyen universalidad. Bueno, claramente el derecho a los tratados no solamente es teórico, sino muy práctico y genera grandes debates, así que los invito a seguir discutiendo, y con esto damos clausurada la sesión de la mañana. Muchas gracias.